La hora clave. Periodismo de la W. 8 de la mañana con 5 minutos. Son las 8:05. Invitada de la W y la hora clave, la doctora Jacqueline Muñoz. Un gusto tenerla aquí en nuestro medio de comunicación. Jacqueline, usted ha estado desde hace mucho tiempo atrás vinculada y trabajando con los comerciantes informales aquí en la ciudad de Cuenca. Hay una aprobación de una nueva ley en la Asamblea Nacional, producto de lo que hemos visto a través de imágenes, videos, el decomiso que hace la policía, la Guardia Ciudadana en diferentes lugares del país, de quitarles la mercadería a quienes venden de manera informal en las diversas ciudades del país, produciendo una afectación económica grande. Aparentemente parece que es poco lo que quitan, pero la repercusión económica para gente que tiene una situación económica bien complicada, bien delicada, para ellos significa mucho esfuerzo económico. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuál es el contenido que ha tenido esta ley que aprueba la Asamblea Nacional? Jacqueline, bienvenida. Buenos días, Rubén. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía a través de su importante medio de comunicación W Radio. Sí, yo soy asesora jurídica desde hace muchos años de los trabajadores autónomos de la provincia de La Suay. Soy actualmente asesora jurídica de la Federación de Trabajadores Autónomos de la provincia de La Suay, FETRAPAS, y de sus 15 asociaciones que justamente desde que yo les asesoro más de 12 años, hemos venido luchando justamente para evitar que se produzcan acciones como la que usted indica. Fruto de esa lucha desde hace muchos años, en el año 2008, cuando se aprobó la Constitución de la República, se incorporó justamente el trabajo autónomo y se reconoció en la Constitución actual el trabajo autónomo, justamente como una de las formas de trabajo. Esto está protegido desde ese año en la Constitución. Lamentablemente, los gobiernos autónomos descentralizados han hecho caso omiso de esta disposición constitucional y hasta este momento, como ocurre en el Cantón Cuenca, no se han incorporado estas disposiciones constitucionales en las ordenanzas ni en resoluciones y por lo tanto hacen caso omiso de este trabajo que está reconocido en la Constitución. Y justamente por esta razón se empezó la lucha desde los trabajadores autónomos, porque esta ley es fruto de la lucha de los trabajadores autónomos por largos años. No es una consecución ni una dádiva que ha dado la Asamblea Nacional, ni mucho menos este dato del gobierno de turno, porque esta ley en el año 2011, cuando fue discutida y fue aprobada con 111 votos de ese momento asambleístas, fue vetada totalmente por el gobierno de Rafael Correa y lo negó totalmente. Por eso, justamente en aplicación del artículo 138 de la Constitución, en un solo debate fue este 17 de noviembre aprobado con 118 votos favorables de los 119 asambleístas que se encontraron participando en este debate. Esta ley justamente lo que hace es reconocer una vez más el trabajo autónomo, definirlo de manera clara lo que es un trabajo autónomo y lo que es el comercio minorista, saber que son personas naturales que se dedican a la producción, a la fabricación, a la comercialización de productos, de bienes, de servicios, que lo hacen de manera ambulante, que lo hacen de manera estacionaria, fija, por temporada, eventuales. Eso es importante porque lamentablemente hay un desconocimiento del trabajo que significa, valga la redundancia, del trabajo autónomo. Y es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso del gas cantonal de la ciudad de Cuenca, el hecho de establecer una ordenanza en que se establezcan lugares para que se haga este comercio. Eso es lo que no existe en la provincia de La Suay, en general en los diferentes municipios y aquí también en el Cantón Cuenca. No existen lugares que se destinen a este trabajo. Y entonces ocurre, como recientemente estoy recordando, la semana pasada hubo todo un reclamo frente al gas municipal porque no quería otorgar los permisos para los trabajadores autónomos que querían trabajar al lado del árbol de Navidad que justamente se iluminó el día domingo. Entonces, es una lucha permanente porque a pesar de que ellos han sido el año pasado habilitados, dados sus permisos para trabajar, resulta que este año otra vez toca una lucha para que se les vuelva a otorgar el permiso. Y es entonces una lucha permanente, constante, en los diferentes ámbitos de los trabajadores autónomos para que puedan realizar. Esta ley también hace un reconocimiento fundamental que es el derecho de prohibir de cualquier forma de decomiso o confiscación o retiro o apropiación de los bienes, de los instrumentos que utilizan los trabajadores autónomos. Porque aunque la Constitución también venía y viene prohibiendo la confiscación, resulta que los gobiernos autónomos descentralizados a través de las guardias municipales, en este caso aquí en el Cantón Cuenca, pues señalan que no es decomiso, que no es una confiscación, sino que simplemente es un retiro
hasta que justifiquen la propiedad o cuando son bienes, en ese caso que ellos llaman perecibles, que entregan esto a asilos o a orfanatos. Eso indican, nunca sabemos si esto se constituye en una realidad, pero si aún así fuera, resulta que ellos quedan bien con aves marías ajenas, porque es quitando justamente los bienes que tienen personas de escasos recursos, que con lo que viven es justamente del día a día, porque si ellos son quitados de estos bienes, no tienen ese día cómo vivir y no tienen cómo el día siguiente salir a trabajar. Y cuando son bienes no perecibles, les quitan, por poner un ejemplo, cinco suéteres, cinco pantalones. Esas personas no las pueden recuperar. ¿Por qué? Porque la multa que se impone son demasiadas altas que no justifican ni el precio de las cosas que han sido retiradas y que significaría prácticamente un mes o 2 meses de no comer si tuvieran que pagar la multa. Entonces, esas situaciones son las que la ley viene ahora prohibiendo, el hecho de que en su artículo 12 señala claramente que está prohibida toda forma de confiscación, retiro, decomiso de todos los bienes de los trabajadores autónomos. Esta ley que se constituye no es diríamos así, la solución para todos los problemas, pero sí es un instrumento que va a servir a los trabajadores autónomos para luchar una vez más por sus derechos. Ahí se viene reconociendo el tema de que tienen línea preferencial en créditos, por ejemplo, debería ser en Ban Ecuador, que se les destine a ellos, a los trabajadores autónomos. Para eso justamente la ley establece que debe haber un sistema de registro de todos los trabajadores que hacen esta actividad en el país, que nosotros calculamos en estos momentos no es inferior a 4,5 millones de ecuatorianos, porque recordemos que con la pandemia a partir del año 2020, muchos trabajadores que tenían un trabajo fijo en este momento fueron despedidos, quedaron sin sus negocios en algunos casos y tuvieron que dedicarse a un trabajo autónomo, salir a las calles para poder vender y poder sobrevivir. Entonces, esta es una realidad que debe reconocer los GATS cantonales y que debe hacerlo. Vienen también estableciendo tiempos para que los GATS vengan y dispongan en sus ordenanzas el de coger todo lo que señala la ley de defensa del trabajador autónomo. Jackie, solo hágame una aclaración. ¿Cuál sería la diferencia? Normalmente nosotros llamamos o se los llama trabajadores informales, autónomos. ¿Es lo mismo o hay Eh, diferencia entre autónomos e informales? ¿Cuál sería? Bueno, para nosotros, primero, nosotros no podemos estar nunca informales. La informalidad quiere decir estar fuera y al margen de la ley. Ellos no están al margen de la ley. Son personas que realizan un trabajo lícito, legítimo, que es para ganarse el día a día. La informalidad usted lo puede encontrar posiblemente en la corrupción. Eso sí es una informalidad, pero no pueden ser ellos catalogados como informales. Son personas que realizan un trabajo autónomo que significa por cuenta propia, que no tienen una dependencia, que no tienen un sueldo, que tienen que autosustentarse. Y en estos casos mucho más el porcentaje que existen son de personas de la tercera edad, son madres solteras que no encuentran lamentablemente ya lugar en trabajos formales o adecuados, como lo llama actualmente la ley, y el hecho de que puedan estar bajo dependencia. Ellos tienen que buscar su sobrevivencia justamente haciendo un trabajo autónomo, que generalmente es, por ejemplo, de comercio pequeño, en muy pequeña escala, porque ellos venden cosas muy básicas, a veces son caramelos, en otros casos son, por ejemplo, espumillas, a veces son papas fritas, en el caso, por ejemplo, también de frutas, legumbres, pero en una cantidad muy pequeña que no les permite ni siquiera a veces, por eso a veces mucha gente dice, deben ir a los mercados. Primero, se debe entender que todo trabajo autónomo no significa que puede ir a los mercados. No, la espumilla no puede estar en el mercado, la venta de helados no puede estar en el mercado, la venta de granizados no puede ir a un mercado. Tiene que haber lugares específicos. Nosotros hemos hecho durante muchos años a las diferentes administraciones varios planteamientos de lugares en que debe adecuarse, porque si consideran que en algunos lugares no deben estar los compañeros trabajadores autónomos, deben buscarse lugares donde ellos están, se debe reorganizar, se les debe reubicar, pero no se les debe maltratar, no se les debe reprimir y mucho menos se les debe confiscar sus productos. Y eso es lo que nosotros hemos decidido. Por ejemplo, hay parques, muy bien, en los parques búsquese darles lugares para que ellos puedan trabajar. Cuando vienen las fiestas, en lugares que se hagan ferias en que ellos puedan trabajar, en espacios que se permite que no pongan en peligro ni su propia vida ni la vida del otro transeúntes, que eso lo puede hacer. Los trabajadores autónomos existen en todo el mundo, no solo es una realidad de nuestro país, usted lo encuentra aún en Estados Unidos, cuando a veces quieren buscar el ejemplo de países de primer mundo, como suelen decirlo, en Europa, usted lo encuentra en todo lado que el trabajo autónomo existe, porque sigue siendo una realidad de que lamentablemente la brecha que existe entre los que no tienen y los que tienen es todavía muy grande, y los que no tienen necesitan buscarse sustento día a día.
Pongamos en contexto, Jacqueline, yo creo que usted lo tiene muy claro, además le he escuchado con profundo detenimiento todo lo que usted ha mencionado. Efectivamente, aquí falta legislar una vez que está aprobado en la Asamblea. Esto ha sido un trabajo reconocido, pero ha faltado legislación. ¿Qué Así es es. lo que pasa? Normalmente la gente, no es que nadie está en contra de los trabajadores autónomos. Yo creo que nadie puede estar en contra de este trabajo y de lo que desempeñan estas personas. Quizás la parte que afea es los lugares en donde ellos se ubican para poder expender sus productos y que un poco lo que hace es causar un desorden en la ciudad. Pero usted bien lo ha acotado. Falta por parte de las autoridades determinar espacios públicos que estén acorde a las necesidades de estas personas que hacen su trabajo autónomo, de ventas autónomas, para que ellos puedan ir de manera organizada. Pero estamos hablando de que esto se habla de manera permanente. ¿Por qué las autoridades no cumplen y determinan espacios para que ellos puedan ir a trabajar en estos lugares? Lamentablemente siempre las administraciones municipales legislan a veces desde el escritorio y no se dan cuenta de estas realidades. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, varias peticiones, no solo desde nuestra organización, sino de otras organizaciones que existen en el cantón, respecto a lugares que los hemos sugerido. No decimos que sean necesariamente los que se puedan ir, pero se les ha sugerido, por ejemplo, el pasaje Hermano Miguel, que es abandonado, que la gente que pasa por ahí ve que hay delincuencia, que hay drogadicción, que hay alcoholismo. Nosotros decimos son espacios en que pueden ubicarse. Sabemos que no todos, pero al menos un grupo de compañeros puede ir ahí. Decimos la propia plaza cívica que se ha convertido, se supone que ese era un espacio regenerado, pero dígame usted si eso responde a una realidad. ¿Por qué no poner ahí a compañeros trabajadores que hacen su trabajo de manera organizada, ordenada? Porque, por ejemplo, todo lo que ocurre o los mejoramientos que ha habido desde el trabajo autónomo ha sido fruto de los propios trabajadores. No es que el municipio se ha preocupado, son ellos los que, por ejemplo, se han organizado en asociaciones, son los que han dicho, nos uniformamos, son los que dicen carnet para que nos identifiquen, para que no nos digan que somos delincuentes, porque eso es la otra cosa que muchas veces se confunde y se dice, no, es que son delincuentes los que hacen el trabajo en las calles, y eso no es una realidad. Los que están en las calles son gente que necesita este trabajo. Entonces decimos, por ejemplo, el caso propio Colegio Félix Cordero que se encuentra abandonado, yendo a la ruina. ¿Por qué no esos lugares? ¿Por qué no en plazas que puedan ser itinerantes, que los compañeros puedan trabajar? Como le explicaba hace un rato también, en los propios parques. ¿Por qué no ahí? Entonces, todos esos lugares nosotros los hemos sugerido, pero lamentablemente en los planes de desarrollo del comunidad cantonal no se contempla eso, no se ve a futuro, sino simplemente se trata de solucionar cuando existen estos problemas de que los compañeros reclaman porque no se les ha dado y no se ha otorgado permisos, porque no se les está permitiendo trabajar, porque se les ha quitado sus bienes, porque se les ha quitado sus instrumentos de trabajo, solo frente a un caso puntual dan una solución puntual también, pero no se mira más allá y nosotros creemos que el gas municipal tiene la obligación de incorporar en su ordenanza esta situación. Y le comento algo más. La ordenanza última que data de trabajo que le llaman ambulatorio en ese momento, porque así se lo reconocía, es del año 2003. O sea, llevamos casi 20 años y no se ha hecho ninguna nueva ordenanza, a pesar de que han habido insumos. Desde hace muchos años se han presentado proyectos para que justamente se discuta en el seno del Consejo Cantonal para regular el trabajo autónomo, pero jamás se ha tomado en cuenta. Hemos exigido la silla vacía cuando a veces está discutiendo alguna ordenanza que tenga que ver con el trabajo autónomo, pero tampoco hemos sido recibidos. Entonces, eso, por ejemplo, actualmente la ley viene exigiendo que sea obligatorio que los trabajadores autónomos participen con la silla vacía cada vez que se toque algo que tenga que ver con su trabajo. Entonces, nosotros creemos que esto es necesario e indispensable que se haga desde el gas municipal. Correcto. Ahora la otra parte en la que usted ha venido trabajando muchos años con ellos directamente, ellos sí están predispuestos a no ser parte del desorden que se genera en la ciudad por estas ventas y más bien tener un trabajo ordenado. Sí, justamente por eso nosotros somos los que nos acercamos siempre a las administraciones a pedir eso, un orden, o sea, una ubicación adecuada, para que tengan también, porque ellos también quieren vivir con dignidad, tengan la seguridad que nadie de ellos está contento de estar sufriendo vientos, soles, lluvias, a veces maltratos de la Guardia Ciudadana y de los propios transeúntes. O sea, eso no es el deseo de los trabajadores autónomos, lo que quieren es un orden, pero también quieren una ubicación donde les permita trabajar, porque a veces se plantea, a ver, que vayan, por poner un ejemplo, que vayan a Ricaurte, que vayan a Ochoa León,
pero es que no son lugares en que puedan ellos vender. Por eso es que uno siempre se dice, tienen que tomar en cuenta su condición y sobre todo, porque como lo decía yo, hay compañeros que son de la tercera edad, son discapacitados. No se los puede plantear a ellos alejárselos de cualquier lugar, sino ver dónde a ellos se les puede justamente poner de manera adecuada. Mire, el mismo tema de capacitación no ha salido de los datos cantonales, sale de los propios compañeros que hacen cursos de capacitación o se ha buscado que les capacite a veces la universidad. Es tan importante el trabajo autónomo que le comento que la propia Universidad de Cuenca este rato está haciendo un estudio respecto a esto, al trabajo autónomo que existe en el centro histórico de Cantón Cuenca, porque ven la realidad que ocurre en las calles, ven a las mujeres, sobre todo madres solteras que están en las calles y que se ponen en una situación realmente vulnerable frente a la delincuencia en este momento. Son personas que también son afectadas, mucho más porque ellos están de manera permanente en las calles. Jacqueline, ¿se tiene un dato o una cifra? Hemos visto administraciones anteriores, si mal no me acuerdo, en el tiempo de la alcaldía de Marcelo Cabrera, se pretendió carnetizar a los trabajadores autónomos de algo, se hizo, ¿se tiene una cifra real? ¿Se les tiene debidamente carnetizados a todos los trabajadores autónomos en la ciudad? Bueno, le comento, como usted recuerda, sí, en el proceso, en la administración de Marcelo Cabrera, los compañeros que estaban bajo organización, eso significa bajo asociaciones, fueron carnetizados. Eh, pero eso es solo una parte pequeña si nos ponemos a ver respecto a todo el conglomerado que existe de trabajo autónomo. Pero lamentablemente, por ejemplo, ese carnet es desconocido por esta administración. Ellos señalan que ese carnet, primero, no les, o sea, es una identificación, pero no es un permiso para el trabajo. Y entonces, y que ahora ellos, por ejemplo, no están dispuestos a volver a dar nuevos carnets, ni volver a carnetizar a la gente. Nosotros hemos dicho que nosotros queremos esto porque eso significa, como usted bien dice, saber exactamente de qué número de trabajadores autónomos estamos hablando. Nosotros tenemos una cifra, le diría yo, es hasta cicatera en este sentido, de más de 8.000 trabajadores autónomos en el Cantón Cuenca. Bajo nuestra federación está aproximadamente 2.000 trabajadores autónomos y existen otras dos federaciones. Entonces, consideremos esto y entonces sabemos que realmente la situación no es pequeña, es bastante grande. Entonces, lamentablemente en esta administración se nos ha dicho que nos habían invitado a algunas reuniones en donde hemos presentado nuestras propuestas. Se nos invitó a una reunión en que justamente se señaló que se había recogido las sugerencias que habíamos dado y que nos iban a dar respuesta. Pero hasta el día de hoy no ha existido todavía una respuesta de la administración municipal con respecto a qué ha pasado con estas solicitudes que hemos hecho, respecto, como yo le comentaba, a la misma plaza cívica, al asunto del pasaje Hermano Miguel, con respecto al uso, por ejemplo, de parqueaderos en donde podrían entrar trabajadores a hacer su trabajo en estas zonas, porque todo esto tiene que ver primero con una decisión de orden político, o sea, de la administración municipal. Si no hay la voluntad política de resolver el problema, es muy difícil que esto se traduzca en hechos. Y entonces, eso es lo que vemos nosotros lamentablemente, que hasta este momento no hay esta decisión de justamente buscarnos resolver este problema. Y entonces, y cada día se complica más, porque, por ejemplo, en épocas como esta, que es de diciembre, pues el trabajo autónomo prolifera mucho más porque vienen personas de otros lugares, no son solo de la ciudad de Cuenca, sino de otros lugares. Y que enfrentamos los que somos trabajadores autónomos de aquí de esta ciudad, que resulta que son desplazados por las personas que vienen de otros cantones, porque la Guardia Ciudadana no les persigue a ellos, sino persigue a los que son de aquí de manera permanente. Entonces, es una situación muy complicada, muy difícil que viven el día a día, que nosotros esperamos que con este nuevo instrumento nos pueda ayudar, sobre todo porque tienen la obligación de 6 meses en el gas municipal para hacer que sus ordenanzas se ajusten a esta nueva ley. Entonces nosotros esperamos que realmente cumpla el gas municipal su obligación y que en 6 meses tengamos esta nueva ordenanza, pero sobre todo se cuente y se socialice con quienes son parte importante e involucrada, que son los trabajadores autónomos. Entonces nosotros reclamamos ser parte de esos proyectos, parte de esa discusión que se tiene que dar obligatoriamente por disposición legal. Lo que quiere la gente, y les replico lo que nos han escrito en estos momentos que estamos en la entrevista, la gente no quiere el desorden en la ciudad, tampoco quiere el caos que se genera en la ciudad por ventas que se producen por trabajadores autónomos, sino más bien que seamos parte de ser una ciudad organizada. Como usted dijo, en todo lado del mundo hay trabajadores autónomos, pero hay que hacerlo de manera organizada. Quizás eso es lo único que pide la colectividad y la ciudadanía también, Jacqueline.
Y también los trabajadores autónomos. Eso es lo que pedimos nosotros, porque nosotros también pedimos un orden, pero ¿qué le pedimos también al GAT? Es, a ver, lugares de ubicación, y en algunos casos de reubicación cuando se considere que en algunos lados no se pueden estar, pero se tiene que dar desde desde la administración municipal. Nosotros no podemos poner los lugares, nosotros hemos hecho las sugerencias, hemos señalado lugares, sectores en donde creemos que se puede realizar el trabajo autónomo, pero no tenemos respuestas. Entonces, si considera la administración municipal que esos no son los sectores adecuados, entonces nos debe decir qué sectores consideran que sí deben ser tomados en cuenta para ese trabajo, pero debe ser socializado, no puede ser impuesto. Mire, que también viene a ser trabajo autónomo, aunque diferente, lo que intentaron hacer con el mercado acá en el sector del cebollar, por no socializar, eso no logra avanzar. Entonces tiene que ser socializado. Todo proyecto que afecte a la colectividad debe ser socializado con quienes se van a ver afectados. Entonces, en las ordenanzas que tiene que hacerse pues, sobre el trabajo autónomo, tienen que tomar en cuenta a los trabajadores autónomos, sobre todo a los que nos encontramos organizados, porque si no, o sea, si es que se hace al margen de ellos, resulta que después esas ordenanzas no tienen y no pueden ser aplicadas de manera práctica y ya en los hechos, porque justamente se alejan de lo que es la realidad. Doctora Jacqueline, le agradezco infinitamente por haber estado en este espacio informativo, darnos a conocer lo que pasó en la Asamblea y el tiempo que tiene la municipalidad y el Consejo Cantonal para establecer una ordenanza que pueda ajustarse a los requerimientos de los trabajadores autónomos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días también y siempre a la orden. Buenos Gracias días. a la doctora Jacqueline Muñoz. 8:26 minutos, como lo dijo en su introducción, ella lleva ya más de una década